quedó pendiente nada más un método, el método que agrega, nada más lo dejamos planteado. Decíamos que ese método, que aquí, aunque lo estamos invocando, pues todavía no lo tenemos codificado, pero así trabajaría ya en la aplicación. Un objeto manda a llamar el método y le pasa como parámetro otro objeto. Y entonces el resultado va a ser pegar los dos arreglos en un nuevo objeto. Decíamos que en caso de ya del método, pues obviamente que el primer objeto es el que manda a llamar al método y es dentro del método es this. El segundo, el que se llega como parámetro, lo identificamos con A, así le pusimos ese nombre de referencia. Creamos el arreglo nuevo, así le pusimos también, y cuando lo regresamos lo está recibiendo la referencia 7. Entonces, 1 y this es el mismo objeto, 2 y A es el mismo objeto, nuevo y 7 sería el mismo objeto, nada más que pues uno visto con referencias en la aplicación, otro visto con referencias en el método. Muy bien, entonces a ver, vamos a empezar a codificar. ¿De qué tamaño tendría que ser este arreglo? Ahí se ve en el ejemplo, ¿no? ¿De qué tamaño tendría que ser? ¿O cómo obtendríamos el tamaño de este arreglo? Ya en el método, digamos que this mandó llamar el método, llega como parámetro, va a agregar estos dos y el resultado va a ser. Eso es lo que andamos buscando que haga el método. Entonces yo pregunto, ¿de qué tamaño quedaría este arreglo? ¿Cómo saber el tamaño? No se ve ahí. O yo lo puse así al tanteo. ¿Cómo le hice yo para saber que nada más que eran estos elementos? Pues nada más, es que a lo mejor es muy obvia la respuesta y por eso no la quieren decir. Pues nada más los pegamos, ¿no? Si este es 5 y este es 4, pues este es de 9. Claro que, pues como son 9, empieza en 0 y termina en 8. Entonces, y aquí se ve un poquito más claro. Ya trabajando solo sobre los. Estos que estamos viendo no son los objetos, son el arreglo de cada uno de los objetos. Todos se llaman datos, pero dentro de su objeto. Bueno, entonces, el arreglo datos de nuevo va a tener un tamaño que va a ser la suma del tamaño de this y la suma con el tamaño de A. Y luego, así crearíamos el objeto nuevo. Pero ahora lo que seguiría es pasarle la información de this a ese arreglo nuevo y luego la información de A ese A. Aquí vemos cómo para el this coincide exactamente la posición que le vamos a pasar a la posición del nuevo. Coincide. El que no coincide es este. Aunque internamente sus subíndices empiezan del 0 y terminan en 3, a la hora de que se los pasamos a nuevo, pues la posición 0 no va a quedar en la posición 0 de acá, va a quedar en la 5 y el 1 va a quedar en la 6 y así, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita es lo que vamos precisamente a codificar. Vamos a trasladar esa idea ahora sí al código. A ver, que se ve muy pequeño. Bueno, vamos a abrir nuestra aplicación. Sería esta, ¿verdad? Y vamos a primero sobre la clase y al final vamos a agregar ese método. Ese método pues es muy parecido en la estructura al sumar, al que suma y al que resta, en el sentido de que involucra tres objetos, el que manda a llamar, el que llega como parámetro y el resultado. Entonces voy a tomar por ejemplo esto de la suma, lo voy a copiar para ponerlo al final como el método agregar. Aquí vamos a poner aquí el método agregar. Hacer aquí algunos ajustes. Dice que involucra tres objetos, está bien. El que manda a llamar siempre es el primero, el this. El que llega como parámetro que llamamos A, aquí está la A. Y el que resulta de, aquí sería de concatenar. No es precisamente una suma, es una concatenación. This con A. Y a ese dijimos que le vamos a llamar nuevo, a ese. Muy bien. Aquí, bueno, le agrego las llaves y marca error porque pues el método ya existe y no pueden existir métodos que se llamen igual siempre y cuando sus parámetros sean diferentes.
Aquí lo que va a cambiar, obviamente, es el nombre del método. Se va a llamar agregar. Muy bien, entonces ya estamos listos. Ahora, cuando sumamos y restamos, sí hay una restricción de que deben ser del mismo tamaño. Pero cuando los pegamos, pues no importa de qué tamaño sea cada uno, si los vamos a pegar. Así es que no vamos a validar. Cualquier objeto puede hacer la operación con cualquier parámetro. Bueno, obviamente del mismo tipo. Entonces aquí vamos a crear el arreglo nuevo. Va a ser, utilizamos el constructor que le pasamos el tamaño que queremos. Arreglo. ¿Cómo vamos a calcular el tamaño? ¿Cómo dijimos que lo vamos a calcular? El tamaño de este. Aquí tenemos, este es el nuevo, este es this, bueno, aquí se ve, este es el nuevo, todos estos arreglos se llaman datos, pero cada uno dentro de cada objeto. Entonces, para tener el tamaño de nuevo sería la suma del tamaño de this más el tamaño de A. Entonces vamos a decirle, como estamos dentro de this, pues no hay que ponerle this punto, lo podríamos hacer, pero estamos dentro de él. Entonces le diríamos get número de elementos más salud. Ahora le vamos a sumar el número de elementos es el número, no son los elementos, nada más el número de A. A punto get número de elementos. En el ejemplo que puse, pues hagan de cuenta que get número de elementos sería 5, porque aquí tenemos 5 elementos. Y A número de elementos sería 4. Entonces 5 más 4 son 9. Y me crearía con 9 posiciones. Pero con puros ceros, porque luego hay que pasarle la información. Bueno, entonces aquí este es el objeto que vamos a regresar. Ya cuando en la aplicación lo utilicemos este método, pues el resultado lo vamos a asignar a una referencia. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar los valores de this a nuevo. Voy a poner de una vez, necesitamos copiar los valores de this a nuevo y luego los valores de a nuevo. Los objetos que vamos a considerar son this y a, más que bueno, aquí quedó a. Volviendo a este pequeño análisis, vemos que, fíjense, vamos a utilizar dos ciclos, bueno, uno para this y otro para A. A ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a utilizar dos ciclos, está bien de ese color, vamos a ponerlo en verde. Un ciclo que va a ir desde 0 hasta 4 y otro ciclo, pero que va a ir desde 0 hasta 3. Son dos ciclos diferentes, no son uno dentro de otro. Y este lo vamos a manipular, digamos que con la variable i. Bueno, y luego, pues, cuando recorramos este this, el arreglo datos de this, pues la i va a coincidir tanto con lo que le pidamos a this, un get valor, como con lo que en dónde lo vamos a poner en nuevo. ¿Sí? Entonces va a ser get valor de i y set valor en i, porque coincide. Aquí no hay problema, coinciden los dos. Entonces va a ser un pase directo. Vamos a hacer eso. Vamos a decirle un for. Podemos declarar la variable i aquí, la vamos a usar en los dos ciclos. Pero insisto, no son un ciclo adentro de otro como cuando lo usamos para recorrer una matriz. Este es un ciclo, termina y luego otro ciclo. Esto sería la i. Por lo tanto, pues aquí ya no la declaro. Desde i0 y la i va a ir ¿hasta dónde va a ir la i? Vamos a copiar estos datos para acá. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar la i?
Aquí se ve que hasta el 4, pero claro, no le voy a poner, no siempre va a ser hasta 4. Va a ser hasta el número de elementos de this, ¿verdad? Entonces sería get número de elementos. En este caso valdría 5, pero como le ponemos menor, pues va a llegar hasta el 4. Ya incrementamos. Y ahora, este ciclo, que es el primero que estamos poniendo, pues va a ir recorriendo simultáneamente this y los primeros elementos de nuevo. Y vamos a ir pasando un get valor de la posición i de this a un set valor en la posición i de nuevo. Entonces le diríamos nuevo punto set valor. ¿Qué valor le vamos a poner? Lo que tomemos de this. ¿Sí? De this, pues como estamos dentro de this, no hay que ponerle this punto, aunque lo podríamos hacer. Le diríamos get valor. Get valor, lo que está en la posición i está bien. Y lo vamos a poner en la posición i. ¿Sí? Cuando la i valga 0, vamos a tomar el 8.5 de la posición 0 de this y lo vamos a poner en la posición 0 de nuevo. Y así va a ocurrir con todos estos que están aquí. Eso no es igual cuando copiemos. Este primer ciclo copiaría nada más hasta aquí, ¿verdad? Ahora hay que copiar los de A en nuevo. Nada más que aquí no coincide el subíndice. Aquí el ciclo lo voy a recorrer del 0 al tamaño de A. En este caso es del 0 al menor de 4 o 3. Pero lo que está en la posición 0, lo tengo que, cuando lo lea con el get valor de A, lo voy a poner en el nuevo, pero en la posición 5. ¿Qué diferencia hay entre un subíndice y otro? Entre 6 y 5. ¿Cuántos son 5 menos 0? 5 menos 0. 5. 6 menos 1. 7 menos 2. Y 8 menos 3. Se mantiene la distancia porque nada más está desfasado. Ahora, ese 5, ¿qué significa? Acá no le puedo poner menos 5, ¿verdad? O más 5. ¿Qué significa ese 5? ¿O de dónde sale? Aquí, nada más estoy hablando de esta, nada más de aquí para acá. De aquí para acá, sí, el ciclo va a recorrer A del 0 al 3, pero eso con el get valor va a ser con la misma i. Pero acá no puede ser con la misma i porque quedaría, el 7.6 quedaría en el 0 y borraría el 8.5 y no lo pondré en su lugar. Entonces aquí, ¿cómo obtenemos esta posición? Sería la misma i, pero más cuánto. Bueno, yo puedo decir aquí que es 5, pero no siempre va a ser 5. ¿Este 5 qué representa? ¿O de dónde podemos tomarlo ya variable? Si ustedes se fijan, lo único que estamos haciendo es brincarnos estos 5 elementos para ponerlo aquí en su lugar. Nos brincamos estos y siempre nos brincamos 5 elementos. Y ese 5 no viene a ser otra cosa más que el tamaño de this. ¿Sí? El tamaño de this, si valiera 20 elementos, sería más 20, más 20, más. Entonces aquí, esta posición va a ser i más this o get elementos, sin nada más. Van a ser los elementos que tiene this. Son 5. Eso es lo que tengo que brincarme. 5 elementos. Entonces aquí, el ciclo sí va a ser un for desde 0. Va a ser hasta el número de elementos de A. Porque los que vamos a copiar ahora son estos de aquí. Entonces sería A.get número de elementos. Por lo tanto, lo que lea sí coincide con la i. La i vale 0, quiero este. La i vale 1, quiero este. Lo que no coincide es en dónde los vamos a poner. El set valor del nuevo. Ese tenemos que ponerlo en i más el número de elementos de acá. Entonces sería nuevo punto set valor. Vamos a poner del arreglo A o A punto get valor está bien que lo obtenga de I, porque de A sí va a empezar de 0 y va a terminar en
su longitud menos 1. En donde está mal es que no lo va a poner en la i, lo va a poner en la i más el número de elementos. Acuérdense que este es el valor, lo va a tomar, con un getValor lo va a tomar de a y lo va a poner en esta posición. Aquí sería i más get número de elementos. ¿Número de elementos de quién? Pues de this, porque no estoy poniendo nada. Entonces aquí va a ir, lo va a tomar de i, del arreglo A, pero lo va a poner en i más número de elementos. Entonces ahí, pues lo va a ir poniendo hacia abajo, como se ve acá, ¿no? Bien, ya tenemos el método, pues lo que falta es probarlo. Creo que tenemos estos mismos datos, los tomé de los originales. Vamos a ver si es cierto. Entonces me voy a ir a la aplicación. A la aplicación y le voy a decir, pues esto que dice acá. A ver, esto que dice aquí. Le voy a decir, arreglo 7 es igual al 1.agregar 2. Sería lo mismo 2 agregar 1. No, ¿verdad? Porque los pegaría para el otro lado. Bueno, 1 agregar 2. Y vamos a mostrar aquí cómo quedó el 7. Sabemos que cuando se manda a llamar, el 1 se convierte en this, el 2 se convierte en a, genera el nuevo y el nuevo se convierte en 7. A ver, aquí sería 7 y luego 7. Vamos a probar. Aquí está el 7. Debe coincidir con este si es que los datos no los cambié, ¿verdad? A ver, empieza 8.5, 2.7, 4.9, 6.3, 1.8. Y luego 7.6, 1.9.8 y 3.4. ¿Sí? Ya quedó. Entonces ya pegamos los dos objetos, el 1 y el 2. Bueno, se supone que con eso terminamos este ejercicio. Ya tenemos todos los métodos que nos pidieron. Nada más voy a hacer un pequeño cambio en el método que resta. Porque fíjense, a eso lo voy a poner aquí. Si yo tengo, ustedes me dicen si es lo mismo. Si yo tengo un arreglo M y le voy a restar un arreglo N, así. En lugar de A y B estoy poniendo M y N. O en lugar de 1 o 2. Son objetos de la clase arreglo. A ver, ustedes me dicen si esto es igual. ¿Es lo mismo? O sea, la resta la estoy representando como una suma. ¿Está bien, no? Le vamos a sumar el... Y la menos n lo puedo obtener si la n la multiplico por menos 1. ¿Está bien eso? ¿Sí? Y si nos fijamos, en nuestra clase tenemos una suma y esta es una multiplicación por escalar. Estamos tomando la n y la multiplicamos por menos 1. Es una multiplicación por un escalar. Así es que nosotros podríamos representar la resta o definir la resta como la suma tomando el segundo arreglo multiplicado por menos 1. En concreto, ¿qué es lo que cambiaría? Me voy a regresar aquí. Eso lo voy a poner ahí. Bueno, lo voy a poner ahí a la vista. Así es que me voy a ir aquí a lo que es el método resta. Aquí está el método resta. ¿Sí? Bueno, este método lo voy a comentar todo. Y lo voy a poner otra vez. Le voy a decir public arreglo.
resta va a recibir un arreglo como parámetro. Así, ¿va? Esto pues no cambió, es la misma firma. Es exactamente esta firma. Pero en lugar de hacer todo esto, podemos aprovechar que tenemos la suma y tenemos la multiplicación por escalar. Ya lo tenemos aquí. Entonces, le diríamos esto, return. Ahora, el primer objeto es this, el segundo objeto es a. Aquí en nuestro método no son m y n ni a y b. Este es this y este es a. Entonces sería, this va a mandar llamar la suma. No le tengo que poner this, aunque lo puedo hacer. This.suma. Va a sumar this, o sea, se va a sumar this con a, pero cambiado los signos. Y aquí le vamos a decir a punto multiplicación por menos 1. Así quedaría. La resta la estamos obteniendo de otra manera, aprovechando los métodos multiplicación por escalar y suma. Y entonces nos evitaríamos todo este código. ¿Cómo va a trabajar esto? Pues va a llegar un parámetro que es a. A se va a multiplicar por menos 1. A todo le va a cambiar los signos. Y ya una vez cambiados los signos, se va a sumar con this. Pero como le cambió todos los signos, en realidad se va a restar. Y nos tiene que dar el mismo resultado. Así es que, pues, obviamente esto es mucho más, tal vez no es más eficiente, puede ser casi lo mismo, pero es mucho más compacto, claro, que todo esto. Podemos aprovechar métodos que ya existen para generar otros métodos. ¿Sí? Bueno, entonces, si esto lo ejecutamos, no debe haber cambios. Por aquí habíamos calculado, creo que ¿dónde hicimos una resta? A ver, ¿dónde es? 5 es igual a 4 resta 1. Uy, no, más que, ¿cuál es el 5? El 4. Al 4 le quitamos el 1 y nos quedó el 5. ¿Dónde quedó el 5? Ah, ok, bueno. Es que habíamos sumado el 1 con el 3, ¿verdad? Y nos dio el 4. Entonces, si al 4 le quitamos, ¿cuál dice el código que le estamos quitando? Al 4, si le restamos el 1, pues nos tiene que dar el 3. Vamos a ver si es cierto. No, no debe alterarse. Simplemente lo hicimos de otra manera. A ver, el 3, ¿dónde quedó? 0, 2. Ahí está el 3. ¿Por qué no coincide? Sí hicimos ese. A ver. 1, 3. Aquí está el 3. Bueno, no sé. Es que, ¿se acuerdan que le cambié el nombre a tri? Por acá le puse tri, ¿no? Le puse tri y se me hace que no le cambié aquí donde dice 3. Por eso me confundí ahorita. Como lo había explicado acá con 3, ya no le quise cambiar acá. Entonces, pero aquí ya se ve ahora sí el 3. 6.7, 1.9, 2.5, 8.4, 5.3. O sea, simplemente mejoramos el código del método resta. No debemos alterar el resultado. Bueno, entonces ahora sí, creo que ya terminamos el ejercicio. Por lo tanto, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues vamos a empezar otro. A ver, entonces, miren que no lo copié. Bueno, dejen copiarlo de por acá. Ahí está, ¿sí? Dejen copiar esto para acá. Bueno, este es el que vamos a empezar a hacer. Es como una extensión del anterior.
¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora va a ser un arreglo bidimensional, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que lo que vamos a hacer es una versión así muy simple del JTable. El JTable encapsula una matriz de object. Nosotros vamos a encapsular una matriz de dobles. Va a ser mucho más sencillo y no va a tener tantos métodos como el JTable. Pero la idea básica va a ser la misma. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestra clase? ¿Cuál sería nuestra clase? Acá, pues como íbamos a hacer operaciones con arreglos, nuestra clase fue arreglo. Acá vamos a hacer operaciones con matrices. Entonces, ¿cuál sería la matriz, va? Y bueno, vamos a hacer una comparación nada más con esta clase. La clase arreglo tiene un arreglo de tipo doble, se llama datos. Es un arreglo primitivo de tipo doble, de una sola dimensión. Y tiene método de suma, resta, multiplicación. Básicamente vamos a hacer lo mismo acá, pero con una matriz. Entonces, casi lo único que va a cambiar, es más, hasta podemos copiar esta clase de aquí, y la puedo pasar para acá, porque pues casi va a ser lo mismo inicialmente. Claro que no se va a llamar arreglo, se va a llamar matriz. Y sí, vamos a tener un arreglo que pues, se puede llamar datos, pero aquí va a tener dos dimensiones. Entonces quedaría así, así, dos dimensiones. Entonces la suma va a consistir en que la suma de dos matrices pues involucra tres matrices, las que se suman y el resultado, igualito que en el arreglo. Pero bueno, aquí va a cambiar, le voy a cambiar el nombre de la referencia, M, y aquí va a decir matriz. Y luego lo que va a regresar es una matriz. ¿Así? La resta, pues lo mismo. Le podría dejar el nombre del parámetro, pero pues la M es más representativa, es la inicial de matriz. Matriz. Y va a regresar una matriz. Luego, tenemos el método de multiplicación por escalar. Se va a llamar multiplicación. Este método, como ya vimos, solo involucra dos objetos de la clase. El, el que manda a llamar, la matriz que se va a multiplicar y el resultado, porque el parámetro es un escalar, es un tipo doble. Entonces, la multiplicación va a regresar una matriz. ¿Qué va a hacer este método? Va a tomar todos los elementos de una matriz y los va a multiplicar por un solo valor. Lo va a regresar en una nueva matriz. Aquí no viene, bueno, estos métodos realmente no los vamos a tener. Voy a quitar estos métodos. Y en su lugar voy a agregar el otro método de multiplicación. Entonces aquí sería multiplicación. Este sí va a requerir tres matrices, las dos que se multiplican y el resultado que es otra matriz. Va a recibir como parámetro una matriz y va a regresar como resultado una matriz. Así sería nuestra clase. Algo que tal vez podríamos pensar que también es un atributo de la clase son las dimensiones de la matriz. Podemos decir, bueno, sí tenemos un arreglo, pero las dimensiones pues también podrían ser atributos. Ahora, sí podrían ser, pero ¿por qué no convendría que fueran atributos de la clase? Porque tanto el número de renglones como el número de columnas los podemos obtener a través de la matriz con métodos que ya tiene el arreglo. ¿Sí? Entonces no tiene caso poner como atributos porque eso ya los podemos obtener a través del mismo arreglo, como ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo sería la suma de matrices? Voy a poner aquí una matriz. A ver. Una matriz más o menos de este tamaño. Digamos que así. Ya estos serían objetos, ¿sí? De la clase. Bueno, claro, todavía no tenemos código de la clase. Este sería un objeto de la clase. Y aquí sería otro. No sé, este podría ser el objeto A.
una matriz que se llame A. Y obviamente va a tener aquí sus métodos. Nomás los voy a indicar de esta manera. Ahí va a tener sus métodos. ¿Ah? Y voy a representar la matriz, pues como normalmente la usamos en matemáticas. Sabemos que aquí hay una matriz datos, ¿sí? Una matriz datos o un arreglo bidimensional que se llama datos. Aquí está el arreglo, ¿sí? Y lo voy a poner más o menos de este tamaño. A ver, 3, pero sería a ver, lo voy a poner así. Una, es un ejemplo, ¿verdad? Sería una matriz de 3 renglones por 4 columnas. ¿Así? Voy a indicar aquí las columnas 0, perdón, los renglones. Estos son los renglones y estas serían las columnas. Son 4 columnas. Y aquí estarían los datos. Bueno, y la idea es que nosotros vamos a sumar esta matriz con otra. A ver, lo voy a poner aquí un más. ¿Cuál es la condición que se debe cumplir para que se puedan sumar las dos matrices? ¿Qué deben cumplir? ¿Se pueden sumar cualquier par de matrices? ¿Qué deben cumplir? Que sean del mismo tamaño, que sean las mismas dimensiones. Entonces voy a poner aquí un segundo objeto porque se va a sumar con este. ¿Sí? Y bueno, este va a ser otro objeto, digamos B. Para que se puedan sumar deben ser del mismo tamaño. Voy a inventarle aquí datos, ahí como vayan cayendo. Bueno, ahí tenemos esos datos. Y vamos a suponer que de alguna manera van a llegar los datos aquí, por constructor, por método set. Les decía que lo que vamos a hacer es muy parecido en esencia, en lo básico, a lo que hace el JTable. Para poner un elemento en el JTable tenemos el set value, add. Nosotros vamos a tener un set valor. Y para obtener un elemento, get value add, vamos a tener el método get valor. Bueno, entonces voy a poner aquí otros, ¿cuántos datos? Así, ¿no? Así, esos datos. ¿Cuál sería el resultado que vamos a esperar aquí? Lo voy a poner acá como el objeto C. Ya me pasé, ¿verdad? Bueno, este va a ser el objeto C. ¿Me ayudan? ¿Qué valores debería tener el objeto C? Ya cuando se haga la suma. 5. Caray. A ver, 5. Y luego 4. 7. ¿Y qué? 2, ¿verdad? Luego acá 5. Ahí se queda igual. Otro 5. Y 15. Sí, ¿verdad? 15. Así. Luego acá sería 10. 10 y luego 2 y 7, 9. Así quedaría, ¿verdad? Y luego 11. Y terminaría con 8. Así terminaría.
Muy bien. Gracias. Bueno, esto es lo que debemos lograr con el método que suma. Ese método primeramente tendría que validar que son del mismo tamaño. Es algo similar a lo que hicimos con la suma de los vectores, de los arreglos. Bueno, vamos a iniciar. Esto, ¿cómo lo haríamos en código? Le diríamos matriz C es igual a punto suma con B. Así sería, ¿verdad? No tenemos todavía nada de código, pero ya podemos pensar cómo lo usaríamos. Ya sabemos que A se va a convertir en dis. Ya en el método. A se va a convertir en dis y luego B se va a convertir en A. Ya pusimos ese parámetro en el diagrama. Y luego dentro del método se va a crear el nuevo. Y ese nuevo pues va a ser el que se regresa y lo va a tomar C. Así. Dentro del método esto es lo que vamos a usar. Bueno, entonces vamos a empezar el diagrama perdón, el código de la clase matriz. Por lo menos iniciar. Vamos a poner por aquí. Aquí se acuerdan que no están indicados los constructores, ni el get, ni el set, pero sí deberían de ir. Pero bueno, yo no los pongo. Bueno, vamos a empezar nuestro código. Dejen cerrar este y este. Y vamos a crear una aplicación. Esta aplicación se va a llamar PB 2025-03-20 aplicación matriz. O calculadora matrices, como ustedes quieran. Creo que era más descriptivo calculadora matrices. Pero bueno, así lo voy a dejar. Bueno, ahorita pues no tenemos nada que hacer en la aplicación. Vamos a crear primero nuestra clase. Vamos a agregarle pues una clase que se va a llamar matriz. Va a tener como atributo un arreglo bidimensional de tipo doble. Private, doble, dos juegos de corchetes, uno por cada dimensión, datos y hasta ahí. En ese momento no le vamos a dar tamaño. El constructor es el que se va a encargar. Ahí nada más definimos el nombre del arreglo, la referencia. Y vamos a poner, pues, igual que en el otro, tres constructores. El de default, el que recibe una dimensión, aunque lo va a crear con puros ceros. Y el que recibe un arreglo, ahora va a ser de dos dimensiones, y lo va a copiar al arreglo datos del objeto que está creando. Primer constructor, el de default. No recibe ninguna información. ¿Cuál es el tamaño mínimo de una matriz? 2 por 2, 2 por 1. ¿No hay una más pequeña? 1 por 1. Sí, una matriz de 1 por 1, ¿va? Muy bien, entonces, datos. Vamos a crear la matriz más pequeña. New, doble, de 1 por 1. Si utilizamos el constructor por default, igual alguien puede decir, no, yo lo quiero hacer de 5 por 5. Bueno, esto es arbitrario, ¿verdad? Arbitrario hasta cierto punto. Ya si lo llevamos a un diseño para realmente un usuario, pues hay que pensar qué tamaño es el que conviene. Bueno, ahora vamos a poner el segundo constructor. Recuerden, el constructor no regresa nada ni void. Y este constructor va a recibir dos parámetros de tipo entero, los renglones y las columnas. ¿De qué tamaño queremos la matriz? Entonces sería un entero con los renglones y un entero con las columnas. Vamos a validar, por si nos dan un negativo, pues nos va a causar problemas. Entonces vamos a preguntar, sí, ¿cuándo vamos a poder crear el arreglo de datos con esos parámetros? Cuando ambos sean mayores que 0. Entonces vamos a preguntar, si ren es mayor que 0 y col es mayor que 0,
quiere decir que están bien los dos. Necesitan estar bien los dos. Entonces, si eso es cierto, entonces datos va a ser igual a una nueva matriz de tipo doble. Sus dimensiones serían renglón y columna. Renglón y columna. Y en caso contrario, pues quiere decir que alguno de los dos viene mal, o es cero o es negativo, o los dos, no sé. Datos es igual a un nuevo arreglo, y lo vamos a hacer de uno por uno como el constructor por default. Entonces, si vienen bien las dos dimensiones, creamos el arreglo, la matriz de ese tamaño. Si no viene bien alguna de las dos o las dos, lo creamos de uno por uno. Y el tercer constructor, ese es muy similar a este que tenemos acá en el otro proyecto, que ya lo cerré, ¿verdad? Aquí en la aplicación arreglo, tenemos un tercer constructor que recibe un arreglo cuya nombre de referencia le pusimos D. ¿Y cuál es el objetivo de ese constructor? Tomar el arreglo D y copiarlo al arreglo datos. Entonces lo primero que hace es crear el arreglo datos del mismo tamaño que el arreglo D. Y después con un ciclo recorre simultáneamente ambos arreglos y copia lo de D, lo copia a datos. Entonces es la misma idea, pero ahora con dos dimensiones, porque es una matriz. Entonces vamos a decir tercer constructor, public matriz. Y vamos a recibir un arreglo bidimensional que también le voy a llamar, bueno, aquí le puedo llamar M, ¿verdad? O D de datos, así. Y es la misma, exactamente la misma idea. Crear primero la matriz y luego pasarle los datos de D a datos. Muy bien, entonces aquí sería, ¿de qué tamaño va a ser datos? Pues de las mismas dimensiones que D. Entonces sería datos es igual a new doble. ¿Cómo sabemos el número de renglones de D? Es un arreglo bidimensional, no es un JTable. O sea, no podemos usar que el getRowCount o getColumnCount. ¿Cómo sabemos el número de renglones de un arreglo bidimensional de tipo primitivo? O bueno, tipo convencional más bien. ¿Con qué? D. ¿Punto qué? Con ganas, digan. Len, ¿verdad? Si fuera acá, como es una sola dimensión, pues ya creamos del mismo tamaño. Datos va a tener los mismos elementos, el mismo número de elementos que D, y luego ya se le copian. Bueno, entonces acá vamos a tener que el punto len de una matriz me da el número de renglones o el tamaño de la primera dimensión. ¿Cómo obtenemos el tamaño de la segunda dimensión? De D. D. ¿Qué más? Tiene que ser de D, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacemos para la segunda dimensión? Estamos asumiendo que el arreglo D, la matriz D, por lo menos va a tener un renglón, digamos el 0. Por lo menos debe tener un renglón. Por lo tanto, debe tener el renglón 0. El tamaño de la segunda dimensión se lo preguntamos a cualquier renglón, pero lo único que estamos seguros que existe es el 0. Entonces, por eso aquí le pondríamos subíndice 0, aquí no me dejó, subíndice 0, punto len. Aquí le estamos pidiendo cuántas columnas tiene el primer renglón. Pero pues todos los renglones deben tener las mismas columnas. Es que a cualquiera le podemos preguntar, pero lo único que sabemos que va a existir es el renglón 0. Bueno, pero con esto nada más lo que logramos es generar el tamaño. Yo aquí le paso, por ejemplo, si le paso este arreglo que se llame no sé, J, o bueno, T, que el arreglo se llame T, se lo paso aquí, y pues lo único que hizo esta instrucción fue crearlo de 3x4, pero todavía no tiene la información.
hay que copiarle los valores de D a datos. Y como es una matriz, son matrices, tiene que ser a través de dos ciclos. Uno que recorre renglones y luego las columnas de ese renglón. Entonces, aquí vamos a recorrer los renglones. Los límites los podemos establecer tanto con D como con datos porque son del mismo tamaño. Lo voy a hacer con D. D.length, número de renglones. Así. Y luego va R++. Y por cada renglón vamos a recorrer las columnas. Estos dos ciclos van a recorrer simultáneamente D y datos. Esto sería un for C de columnas C menor va a ser D subíndice 0. Aquí sí puede ser subíndice R porque va recorriendo los renglones y la R me dice qué número de renglón es. Acá no, ¿verdad? Porque no es un ciclo. Aquí tenemos que decirle específicamente un renglón. Bueno, aquí puede ser 0 o puede ser R. Yo le voy a dejar en 0. Así. Y pues este va a incrementar de 1 en 1. Y entonces ya lo único que vamos a hacer es de la posición RC de D, se la vamos a copiar a la posición RC, a la misma, de datos. Entonces aquí sería datos, subíndice renglón R, columna C, es igual a D, lo mismo. Renglón R, columna C. Ese sería nuestro tercer constructor. No hemos hecho un constructor de copia, sería interesante hacer un constructor de copia. Ni en arreglo ni en matriz. Si hay chance, luego lo hacemos. Ahorita por lo pronto, pues ahí le vamos a dejar. Ya mañana los probamos. A ver si es cierto que funciona como esperamos. O como debe ser. ¿Sí? Bueno. Acuérdense que los viernes también.